Bueno, entonces les doy la bienvenida a un nuevo webinario de la Ayn Rand Center Latinoamérica. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es María Martí, soy la presidenta de la Ayn Rand Center, una organización con la que venimos trabajando hace 2 años con el objetivo de promocionar las ideas de Ayn Rand en la región, porque consideramos que lo que necesita Latinoamérica sobre todo es un cambio de filosofía, un cambio de moral, si queremos lograr un cambio a largo plazo a nivel político y a nivel económico. Todos los cambios empiezan por uno, son cambios individuales, por eso Ayn Rand decía, y el cambio es una mente a la vez, pero si logramos cada uno de nosotros adquirir una buena filosofía, el cambio luego empezamos a tomar mejores decisiones, mejores acciones en la vida, empezamos a elegir mejores políticos y el cambio proviene de ahí. Obviamente lo estoy resumiendo, pero los que estamos aquí estamos convencidos de que realmente las ideas de Ayn Rand pueden generar un impacto muy positivo en la región. Antes de comenzar y dar lugar al webinario de hoy, primero les doy la bienvenida a todos la audiencia, y pronto voy a presentar a los artistas. Para aquellos que son nuevos, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en nuestro grupo de Ayn Rand Latinoamérica, y también en suscribirse a nuestro canal de YouTube, en el cual estamos subiendo permanentemente contenido, cosas nuevas, traduciendo material, y creemos que van a encontrar un muy buen material ahí. Si se quieren suscribir a nuestro newsletter, también pueden hacerlo en nuestra página web, aynrandlatam.org, y les va a llegar a sus mails toda la información de las actividades que vamos llevando a cabo. Quiero contarles sobre 2 proyectos bien rápidos para los cuales estamos buscando fondos, desde $5, $10, lo que cada uno pueda aportar. Uno es una competencia, un desafío objetivista que estamos llevando a cabo en agosto, que se llama The O Factor, nos copiamos del The X Factor, acá es el factor objetivista, y va a ser una competencia básicamente para gente joven, entre 16 y 30 años, en donde va a ser un trivia con rondas, como si fuera un Roland Garros, pero de conocimientos objetivistas, en donde los mejores van pasando a las cuartos de final y a la final, para conocer realmente la gente que realmente sabe de objetivismo, ¿no? No van a hacer preguntas sobre qué color era el pelo de Ayn Rand, sino preguntas de filosofía, que irán desde más fáciles a más complicadas, y el objetivo de esta competencia es ir descubriendo aquellos futuros intelectuales a los cuales después podemos ofrecerles becas para educarse más y convertirse en intelectuales que transmitan también una buena filosofía, de lo cual carecemos bastante en América Latina, hay más acá en Estados Unidos, pero necesitamos empezar a educar una nueva generación de gente que pueda promover buenas ideas de la libertad y particularmente de objetivismo. Así que vamos a compartir pronto un email con ustedes para aquellos que quieran colaborar de alguna manera, van a ser muy bienvenidos a hacerlo. Y también estamos buscando fondos exactamente para otro proyecto que es, tenemos un montón de material, de los cuales mucho de este material está en inglés, porque venimos trabajando con intelectuales también del Ayn Rand Institute y con otros intelectuales en inglés, y queremos subtitular el contenido. Somos Ayn Rand Center Latinoamérica, y no es posible, digamos, que tengamos material en inglés sin la posibilidad de traducirlo. Así que estamos juntando fondos de a poquito para ir traduciendo. Tenemos aproximadamente 30 horas de material en inglés que queremos traducir, así que obviamente todo el apoyo posible es muy bienvenido. ¿Qué más tengo para contarles? Pueden hacer sus apoyos también haciéndose miembros de la Ayn Rand Center Latinoamérica, lo pueden hacer desde aynrandlatam.org/donar. Tenemos membresías muy lindas con los nombres de todos los personajes de Ayn Rand, desde Ragnar, Kira, John, Dagny, y cada uno tiene sus propios beneficios. Tratamos siempre de dar valor por valor, y les damos buenos contenidos para que también puedan continuar con su educación, y al mismo tiempo ustedes pueden hacer un impacto para que justamente podamos llegar a más gente. La próxima actividad que tenemos después de esta es nuestro workshop con nuestro querido psicólogo objetivista también de Guatemala, Juan Ignacio Ardón. Estamos por la sesión de comunicación objetiva y cómo comunicarnos con claridad. Este es un workshop para miembros, así que los invitamos a todos los que se quieran sumar. Pueden participar en este workshop y les podemos dar también las grabaciones de los próximos. Y el 29 de junio estamos empezando un curso abierto al público que se llama Navegando Objetivismo. Son 10 clases en donde vamos a ir viendo las diferentes ramas del objetivismo, desde la metafísica, la epistemología, la ética, la política, un poquito de arte también, introducir a aquella gente que
está curioso acerca de las ideas de Ayn Rand, pero todavía no saben de qué se trata muy bien. Así que es como un primer approach, un ABC de la filosofía objetivista. Y tenemos hoy un placer enorme en presentar un tema nuevo. En general se habla mucho de ética y de política en filosofía, un poco menos de metafísica y epistemología, pero el arte es como que a todo el mundo le gusta el arte, pero pocos se atreven a hablar, ¿no? Es como algo complicado, es bastante abstracto y es difícil de explicar. Yo misma a veces evito hablar de arte porque justamente Ayn Rand escribió un libro que se llama The Romantic Manifesto, el manifiesto romántico, donde explica su visión del arte, pero tratar de explicar lo que Ayn Rand explica en ese libro a veces complica mucho, ¿no? Uno sabe lo que siente cuando ve arte, pero es a veces un poco complicado después transmitirlo. Así que básicamente el webinario de hoy es como un lanzamiento de algo nuevo que ha generado el Ayn Rand Center Latinoamérica. Es una página de arte en la web, que al final de este webinario se las vamos a presentar. Y el objetivo es presentar arte romántico, arte que inspire belleza, arte que es de esos artes que vemos y decimos, oh, la vida es linda, el ser humano es maravilloso y la vida vale la pena. Eso es un poco el objetivo que tiene el Ayn Rand Center con el arte. Buscamos artistas justamente que transmitan eso, no importa que sean conocidos, si son conocidos significa que ya han tenido éxito, lo cual celebramos, y si no son conocidos, la idea es darlos a conocer porque consideramos que están haciendo un gran trabajo. Así que elegimos el arte por lo que consideramos que transmiten y por lo que consideramos que nos gustan. Tenemos en este momento en nuestra página 3 artistas latinoamericanos, que ahora los vamos a presentar, y ya contamos con 2 artistas americanos. Obviamente invitamos a aquellos artistas que consideren que tienen este sense of life, que llamaba Ayn Rand así, a contactarnos si quieren sumarse. Pero hoy tenemos el placer de estar con los 3 artistas que fueron los primeros 3 que dijeron, estamos con el Ayn Rand Center, vamos a apoyar la obra, y la idea es todo aquello que presentemos de ellos está en venta, y todo aquello que se venda a través del Ayn Rand Center Latinoamérica, un porcentaje va a ir justamente para la misión del Ayn Rand Center. Así que lo primero de todo quiero agradecer a estos 3 artistas, y los voy a presentar, pero antes de que aparezcan y digan hola, quiero mostrarles unas pequeñas obras de ustedes. Ellos son Walter Peter Brenner, Anton Barreneche y Leandro Luxisano. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Voy a dejar de compartir y le voy a pedir a Fermín que comparta su pantalla mientras los presento formalmente a estos artistas. Fermín, no sé si podrás... Ahí está. Aquí están nuestros artistas. Espérenme un segundito. Entonces, vamos a empezar a presentarlo. Miren que acá tengo mi machete. Lo vamos a presentar presentando a Walter. Walter tiene 35 años de ser artista profesional y se ha dedicado a la escultura. No, no es el primero, perdón. ¿Quién es el primero? Pasalo a Leandro, entonces. Leandro es un artista argentino, nacido en 1993, es decir, que todavía se puede considerar un baby. Su búsqueda artística se apoya en la filosofía objetivista al buscar la belleza y la afirmación de las múltiples formas y tonos de la existencia. El siguiente artista, estas son algunas de las obras de Lean, que después vamos a ver en la página. El segundo artista es Anton Barreneche, que nació en Mercedes, Corrientes, Argentina, y pinta como amateur. Parece que fuera profesional, Anton, no amateur. Escribió algunos libros sobre historias correntinas y reconoce que Ayn Rand fue una gran inspiración en su vida, pues comprendió el valor de la vida humana de una manera heroica que los plasma en su pintura y escritura. Mucho de su trabajo se expone en New Hampshire, Estados Unidos, donde además toma clases con reconocidos pintores impresionistas americanos. Y Walter Peter Brenner tiene 35 años de ser artista profesional y se ha dedicado a la escultura los últimos 25 años de su vida. Su formación incluye filosofía y arquitectura en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala, escultura en la Escuela de Bellas Artes de Zúrich, Suiza, y artes visuales en la Escuela Superior de Arte de la USAP. Es director y profesor de su propia escuela de arte, Artis, y se ha desempeñado como profesor de dibujo artístico en las facultades de arquitectura, diseño de interiores y diseño gráfico en las universidades del Istmo y Rafael Landívar de Guatemala. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Ahora sí dejamos de compartir y les doy la bienvenida a los 3 artistas. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, María, por la invitación y permitirme y honrarme participar. Y bienvenidos a todos los objetivistas e interesados en este webinario. Muchas gracias. No sé si, Nixon, podemos lograr que se vean los tres en la pantalla. Bueno, muchas gracias por la invitación, señora María Martí. Muchas gracias, Nixon, por el trabajo tremendo que estás haciendo. Y es para mí un honor compartir esta conversación tan agradable con el escultor Walter Peter y con Leandro Lucisano, que me doy cuenta por el trabajo que hace que tiene un futuro fantástico, no solo un presente. De alguna manera necesitamos un lugar donde conversar porque el arte en general es algo que es un idioma que nadie lo maneja o que nadie lo quiere escuchar y que incluso dentro de los mismos pintores genera cierto tipo de diferencias. Por ejemplo, me gustaría comentarle que yo algunas veces al año viajo a tomar workshops de pintura a algunos lugares de Estados Unidos, generalmente a New Hampshire, y en algunos workshops el maestro, el profesor me sugiere cuando después de todo un día de pintura uno se reúne para cenar, dice, y conversamos de tipos de pintura, de filosofía, del valor de la filosofía en la pintura, y yo tímidamente expongo mi idea de que el libro de Romantic Manifesto o el Romántico Manifiesto de Ayn Rand es interesante. El Manifiesto Romántico, gracias. De Ayn Rand es muy interesante para los pintores. Muchos pintores, e incluso me dicen, acá no hablamos de Ayn Rand, hablamos de pintura. O sea que me doy cuenta que es un tema que en Estados Unidos genera mucha electricidad. Entonces, por supuesto que seguimos hablando de pintura, pero lo que lo hace más interesante aún el tema, porque si está prohibido por una cuestión de etiqueta y buenas maneras, por algo será, me pregunto yo, que no termino de entender mucho la situación. Bueno, yo creo, Anton, me parece muy interesante lo que estás compartiendo. Esa idea de esa aversión, digamos, por la filosofía y las ideas de Ayn Rand, pero yo creo que está ligado, está íntimamente ligado a precisamente dos aspectos fundamentales, diría yo, ¿verdad? Uno es moral y el otro es epistemológico. Hemos sido infectados por el virus de la irracionalidad desde finales de 1800. Hay toda la primera influencia del modernismo abstracto, de la relativización de los conceptos, especialmente de la definición objetiva y original de arte. Y aparte, diría yo que esa aversión que se tiene por el interés propio, ¿verdad? por el egoísmo, ese culto generalizado al altruismo, entonces esa combinación hacen digamos, como un símbolo. Ayn Rand representa un poquito un símbolo como una bomba atómica, ¿verdad? Va totalmente en contra del status quo imperante, ¿verdad? Moral y estético. Lo que sí, me gustaría contestarte a tu reflexión, querido Walter, es que lo más interesante es que después, por supuesto, que uno como visitante, si te sugieren no conversar, se cambia de tema, por supuesto. Pero lo interesante pasa luego, cuando algún tiempo después o al otro día, o en otro momento, en privado, reconocen que les gusta la visión filosófica que yo planteo, porque a veces no lo han leído el libro ni lo conocen. Pero cuando uno le habla de la búsqueda de la perfección, de
pintar ciertos valores, de buscar al héroe para relatar o contar el heroísmo de cierta acción, todos están de acuerdo en que ese es el camino verdadero. Aprender, tener conciencia de la importancia del valor, del contraste, del diseño, de tener una estrategia, de ser profesionalmente bueno, intentar acercarse a esa perfección y a esas buenas artes y a esa buena manera de hacer las cosas. Es decir, que no deja de sorprender el hecho de que en público dicen una cosa, pero en privado, al otro día o cuando descubren que hay cierta confianza en el interlocutor, se animan a abrir su corazón y decir, sí, yo estoy de acuerdo, en realidad me gustan los valores clásicos, el tratado de la pintura de Michelangelo, y estoy de acuerdo con esto en general. Es importante ver ahí cómo la gente a veces se cuida de decir lo que realmente piensa, porque siguen un poco el tren de lo que dice la moda en el arte, ¿no? Y en este momento estamos viviendo una época del arte un poco complicada. Hay un libro de Stephen Hicks que habla de por qué el arte se volvió feo. No estoy hablando de ustedes justamente son la excepción y por eso están aquí. Y explica justamente cómo hasta los mismos críticos de arte, hay una banana clavada en una pared y le ponen precio y se vende. El otro día salió un artículo en Facebook que se había vendido una obra invisible a $18.000 y no existía la obra, pero se generó todo un tema sobre eso y la gente lo compró, ¿no? Entonces, un poco para que me gustaría leerles 3 frases de Ayn Rand que dijo ella sobre el arte y preguntarles un poco su opinión, y después también les voy a preguntar un poco también sobre sus carreras y cómo se animaron a ser artistas, cosa que no es fácil, y después darle también un lugar al público acá, que tenemos un lindo público que seguramente también quiere conversar con ustedes. Las 3 frases de Ayn Rand que elegí justamente de Romantic Manifesto las acorté un poquito, ¿no? Pero una es la que dice: el propósito básico del arte no es enseñar, sino mostrar, presentar al hombre una imagen concreta de su naturaleza y su lugar en el universo. La segunda frase es: una obra de arte es un fin en sí misma, en el sentido de que no sirve ningún otro propósito más que el de ser contemplada por el hombre. Y la tercera dice, y esta es más dura: lo que no vale la pena contemplar en la vida, no vale la pena recrear en el arte. Así que quería preguntarles a los 3 qué opinaban un poco de esto. Yo sé que los 3 han sido influenciados por Ayn Rand y por la filosofía, pero así, formalmente un poco, ¿qué opinan de estas frases de Ayn Rand? Puede empezar el que quiera. Bueno, a ver, comencemos con esta primera. Yo creo que de la que el arte... El propósito básico del arte no es enseñar. Sí, el arte, digamos, muestra y no enseña. Esta es fundamental porque está ligada, es decir, deriva de la definición objetiva del arte, ¿verdad? Si la parafraseamos de Ayn Rand, que es la recreación selectiva de la realidad según los juicios de valor metafísicos del artista, ¿verdad? En realidad lo que el artista y el espectador, pero a la inversa, está haciendo es representar un mundo. Y esa representación es simbólica, es una recreación, ¿verdad? Es una visión de él mismo. Si fuera educar, sería más como un documento, es decir, como un documento histórico, una enciclopedia, para lo cual no tendríamos el espacio suficiente para poder contar esa historia. Es provocar, digamos, con una emoción universal, con ese sentido de vida que cada artista elija representar. Entonces, básicamente deriva de la definición objetiva del arte, ¿verdad? Que el arte es un fin en sí mismo, pues también, ¿verdad? También por la naturaleza, digamos, del medio, se diferencia de las otras artes como la arquitectura, como el diseño gráfico, como el diseño de interiores, a pesar de que la arquitectura es la madre
de las artes, porque todas las demás dependen de ella, pero tiene un fin utilitario muy importante. La pintura, escultura, música, literatura, en realidad las crea el hombre solo para ser disfrutadas. En ese sentido, pues tiene esa utilidad, ¿verdad? Ser solo gozadas y representadas. Y que el arte, digamos, que Ayn Rand haya escrito que solo vale la pena, es decir, o me lees otra vez la tercera, María, por favor. No vale la pena recrearlo en el arte. Ok, sí. Básicamente deriva también de la definición objetiva, ¿verdad? Uno recrea, uno está obligado a seleccionar, a jerarquizar, a discriminar, porque como no lo puede representar uno todo, es simbólico, entonces uno selecciona de manera jerárquica lo que para uno, para el artista, es lo más importante y eso es lo que elige representar. Totalmente de acuerdo. Anthony, lean, digamos, le llevo esta frase por ahí a otra frase, ¿no? Ayn Rand en algún momento comentó, hablando del amor, dijo, dime de quién te enamoras o de quién te sientes atraído y te diré un poco tu psicología y tu psicoepistemología. Y también creo que se podría aplicar a otra frase que es, dime qué arte te gusta o qué arte creas y te diré justamente también tu manera de pensar y tu visión sobre la vida y sobre el hombre. ¿Qué opinan un poco de esto? ¿Lo ven así también? Yo pienso que sí, el arte, si uno analiza, por ejemplo, saliendo un poquito del tema Ayn Rand, pero viendo la conexión secreta que hay entre las primeras pinturas rupestres que están en Altamira, creo que quedan en España, en las cuevas, esa gente tan simple que soñaba con cazar búfalos y rinocerontes, pintaba el mundo que para esa gente era la máxima felicidad, que era cazar muchos animales para tener comida para el invierno. Era el mundo al que se aspiraba, era el mundo de la felicidad, era el mundo de los sueños, era el mundo ideal. Qué poco ha cambiado entonces si uno sigue esa línea filosófica hasta el día de hoy o hasta la visión de Ayn Rand en particular, donde dice Ayn Rand que le parece más interesante pintar el mundo como lo que uno sueña que debe ser y no pintar, y lo dice literalmente, el herpes labial de una hermosa mujer vestida en un traje de noche. Es decir, a ningún pintor de estas características se le ocurriría pintar esa pequeña imperfección que le puede durar un día a esa mujer, pintar como algo eterno que va a quedar para siempre en la pintura. Sin embargo, hay otra rama del arte que se dedica a pintar esas imperfecciones como que el mundo fuera una cosa incomprensible, horrible, sin sentido, donde uno no puede entender demasiado qué sucede, y como no entiendo, pinto esa pequeña imperfección en ese retrato de esa señora tan bien vestida y encantadora, digamos. A mí me parece una definición que ilustra dos tipos de arte totalmente opuestos, por usar un término argentino, que están en distintos lugares de la grieta, ¿no? Porque son visiones diametralmente opuestas. Perdón, es una visión creo que Leandro quería decir algo y lo interrumpí. Perdón, Leandro. Dime. No, estaba pensando. Pero es cierto, ¿no? Y representa un poco tu visión filosófica, ¿no? Si vos ves al ser humano como alguien heroico y que puede alcanzar la perfección de alguna manera trabajando en la vida, o si ves al ser humano como defectuoso, entonces lo importante, porque si vos haces una linda mujer y le haces el herpes, digamos, lo pasa a ser lo más importante de la pintura, ya no es la mujer, es el herpes. En cambio, si justamente la representás como algo bello y demás, es una visión completamente diferente. Lean, te quería preguntar a vos porque usaste una frase en tu biografía que me gustó mucho, a ver si la encuentro por acá,
Dijiste, su creencia es que la belleza debe ser resaltada, justamente relacionado con este tema. Su creencia es que la belleza debe ser resaltada y compartida, ya que la vida es demasiado corta para percibir fealdad con los sentidos y deberíamos observar la belleza y regocijarnos, así como respiramos aire y utilizamos el oxígeno para llenarnos de vida. ¿Cómo se te ocurrió esa frase, digamos, y cómo vos te sentiste también inspirado por Ayn Rand cuando iniciaste el arte, que lo habías iniciado ayer, porque todavía sos un niño? Bueno, la verdad me gustaría empezar diciendo cómo conocí a Ayn Rand y mi conexión de su filosofía con mi arte. A Ayn Rand la conocí por YouTube, buscando argumentos sobre la existencia o no del Dios cristiano, que es, la Constitución argentina establece el cristianismo como religión oficial del Estado. Y eso se ve, digamos, los efectos secundarios de esa religión se ven omnipresentes, por así decirlo, en todas las situaciones que tienen que ver con lo que sucede en el país. Entonces, cuando Ayn Rand hablaba en una entrevista, creo que era con Phil Donahue, la primera entrevista que vi de ella, me encantó la energía que transmitía Ayn Rand, la seguridad con la que hablaba. Yo no notaba miedo en su expresión, porque uno entiende el sentido de la vida de otra persona cuando la observa y cuando escucha su expresión, y la vi tan segura y con una energía que yo no había visto en otra persona, creo que en casi toda mi vida, hablando con una seguridad que realmente me atrajo mucho. Y a ella se la notaba que no tenía miedo de decir algo que a la audiencia le pareciera erróneo. Ella parecía tener un compromiso emocional con la verdad, con la realidad, y se la notaba muy centrada en sí misma. Y realmente, cuando uno es desde el nacimiento, se le inculcan valores de desapego con uno mismo, y la moralidad se vuelve un equivalente a darse al otro constantemente, encontrar a una eminencia del pensamiento como Ayn Rand, de todo su pensamiento, que es extensísimo, y la verdad es como una ayuda constante en casi toda situación de la vida. Uno, o por lo menos en mi caso, me ayudó a decidir muchas cosas en mi vida y me llevó hasta la situación en la que estoy ahora. Y creo que me va a seguir ayudando en el futuro también. Con respecto al arte, desde muy chico me gustó dibujar y también me gustaba escribir. Esas eran mis dos pasiones y mis materias preferidas en la escuela. Si bien no tuve demasiado arte, sí en lengua y literatura me gustaba escribir historias también. Porque uno, lo que tiene de bueno esto de crear, es que uno puede salir de las circunstancias a las que uno se ve inmerso, que realmente muchas veces no puede manejar, y uno es capaz de crear algo propio que uno decide cómo es y decide qué no entra en ese mundo. Y eso es algo que reafirma la psicología de la persona. Y en mi caso, lo que permite es sacar aquello con lo que uno no está conforme de la existencia y generar una situación favorable para nuestro sentido de la vida. Y una vez que uno empieza a pensar a medida que va viviendo, con la influencia de Ayn Rand y el objetivismo,
uno empieza a tener ciertos estándares y cuando ve una situación donde una persona se comporta irracionalmente, uno lo nota bastante. Y es muy probable que si tiene influencia objetivista que decida no tener relación con personas demasiado irracionales. Y en el caso del arte, también uno tiene esos favoritismos de evitar artistas y arte que es tremendamente, no solo irracional, pero con un sentido de la vida demasiado... que no es, claro, que no es algo deseable trasladado a la vida real. Si ese mundo que crea ese artista me provoca terror, por así decirlo, no me interesa ese arte y no me interesa el artista, porque el día tiene 24 horas y en esa capacidad limitada del tiempo y del espacio que tenemos los seres humanos, más bien conviene llenarse de todo aquello que nos mejore la vida, aquello que nos haga bien. Y el arte tiene una conexión que no es solo lo estético, no es solo algo visual, no queda solo en los sentidos, y esto va a entrar en el manifiesto romántico, lo pone claramente, es una cuestión que pasa ya a lo emocional. Y bueno, es esa emoción la que forma parte del sentido de la vida de una persona. Exacto, sí. Exacto, muy claro, y me gusta un poco que todos reconozcan esta influencia en Ayn Rand, pero me gustaría que contaran también un poco cómo, porque hay un momento en la vida que uno dice, bueno, voy a ser artista, o voy a agarrar una tela, voy a empezar a pintar mi primer cuadro, voy a hacer mi primera escultura. ¿Cuándo les ocurrió a ustedes? ¿Por qué circunstancias? Y digamos, ¿la influencia de Ayn Rand vino después, vino antes? ¿Cómo fue un poco el proceso? Así como, no les pido que me cuenten toda la historia, pero así lo que consideran más fundamental en sus historias. Walter, empezamos con vos y después seguimos con Anthony y Lean. Bueno, vamos a ver, son dos preguntas importantísimas. La primera es cómo comienza. Voy a hacer pero micro resumen de mi vida en pequeñas imágenes, ¿verdad? En mi caso muy particular, mi padre ya era un artista pintor, y me enseñó a dibujar desde los 5 años. Yo lo acompañaba a todos los lugares. Él era de los pocos realistas en Guatemala, a pesar de que había estudiado en Beaux-Arts de París, con toda la influencia irracional y abstracta. Entonces yo crecí con su influencia como un bastión en defensa del realismo. De hecho, él es el que me imprime la metafísica que me va a llevar y me va a facilitar conocer y asimilar a Ayn Rand, porque él desde muy pequeño me decía, las cosas son como son y no son de otra cosa, entonces de otra manera, ¿verdad? Ya me estaba diciendo que verdad solo hay una, no hay dos, ¿verdad? Eso me influenció. Sí, eso me influenció muchísimo. A él le doy el crédito de la metafísica aristotélica, que me la he enseñado. Luego te diría yo que yo era bueno en el colegio para dibujar, para las clases de arte, me encantaban, me fascinaban, pero crecí un poco opacado por mi papá. Tenía muy buen nombre, vendía muchísimo trabajo, era muy conocido. Entonces, a pesar de que vendí mis primeras obras antes de los 18 años y arranqué, fue un modus vivendi para financiar mi universidad y otros estudios aledaños, fue hasta que tomé un curso, ya de 24 años, tomé un curso de talla en escultura en Suiza, en los Alpes intermedios suizos. Ahí tuve la gran oportunidad de recibir ese curso y me enamoré perdidamente de la escultura. Fue así un amor a primera vista. Tengo que decir y darle todo el crédito porque estudié arquitectura también.
Entonces, ese tiempo de estudio en Suiza fue un ínterin de pausa en donde yo ya llevaba 3 años de escultura, donde conocí a un catedrático que iba a marcar toda mi vida futura. Él fue el que me presentó a Ayn Rand, todas sus novelas y su filosofía, que tú obviamente lo conoces muy bien. Warren Orbo, el arquitecto Warren Orbo, él me dio como unos 20 cursos en ese entonces, tanto que el primer libro que me dio fue El Manantial, y lo odié, lo detesté, me paré a media clase diciéndole que lo que estaba dando eran clases de ateísmo, pero yo siempre fui muy confrontativo, ¿sabes? Y siempre quería ir con el dedo a la llaga para averiguar la verdad de las cosas. Tuve una conversación con él filosófica y me lanzó así, de una vez, de golpe, los axiomas metafísicos objetivistas, y después de un día de reflexión fui convertido a la búsqueda y al convencimiento del interés propio, ¿verdad? Uno en general yo nací en un seno muy católico, extremadamente católico, entonces no fue nada fácil, ¿verdad? Poder ver esa realidad. Y finalmente te diría yo que lo que marca ya mi estabilidad de qué iba yo a representar fue cuando lloré. Yo cuando vi por primera vez el Moisés de Miguel Ángel enfrente y estuve parado, dije yo, esto es, ahora entiendo lo que Ayn Rand quería decir con una visión romántica, una visión heroica en el arte, ¿verdad? Como tú muy bien dijiste, María, leer el Manifiesto Romántico no es nada fácil, tiene conceptos muy, muy complejos como el de la psicoepistemología en el arte, ¿verdad? Entonces, yo te diría que es gracias a Warren Orbo que yo ligo, digamos, ya la relación entre arte, estética, moral y arte. Entonces, ¿cómo Ayn Rand influencia en mí? Es por múltiples aspectos. Yo te diría que fundamentalmente es la moral, ¿verdad? En la moral y la epistemología, por supuesto. Yo comencé leyendo en realidad de Ayn Rand su obra filosófica. No me sentí tan atraído con la parte, digamos, literaria. Y sigo pensando que su obra más bella es Los que vivimos. Fue tal vez las que más me impactó porque soy un férreo guerrero de la defensa de la libertad, ¿verdad? Defensa del capitalismo. Entonces, uno de mis temas de debilidad en simbología expresiva es definitivamente la libertad, fortaleza, ambición. Por ahí me voy, ¿verdad? Es la parte, te diría, moral que más me influenció de Ayn Rand. Porque mi papá ya era muy, muy egoísta y ya peleaba también y defendía mucho el interés propio, ¿verdad? Y la búsqueda de la felicidad. Pero eso y toda su parte, digamos, de definición estética. La definición objetiva de arte, para mí, me estableció y me cimentó en dónde estaba. Porque, como muy bien dijo Leandro, me gustó mucho su presentación, especialmente me recuerdo cuando habló, ¿verdad?, de que el arte en realidad tiene dos aspectos fundamentales, ¿verdad? Aparte de, digamos, lo que pueda expresar de placer al ojo, está la expresión de ese sentido de vida. Entonces, ese concepto, esa definición de belleza y creatividad de Ayn Rand y la objetividad de la definición son tal vez los aspectos que mejor me condujeron pues a entender y a practicar el arte, ¿verdad? De hecho, tal vez solo para terminar, en influencia de Ayn Rand y maravillosas clases del arquitecto Orbo, es que derivé yo ya
como tengo también una parte académica, tengo mi propia academia donde enseño, y a través de enseñar uno aprende. Entonces tuve que desarrollar una fórmula más automatizada de creatividad. Y al estudiarla muchísimo, ¿verdad? La ligué con la definición de creación de Ayn Rand, integrada a su definición de arte, y de ahí saco yo todo un proceso creativo que le llamo el proceso, mi fórmula científica del proceso creativo. Pues yo tengo que poder enseñar a muchos alumnos una manera sistemática de poder crear, ¿verdad? Porque muchas veces el artista crea de diferentes maneras, a veces un poco subliminales, a veces un poco automáticas y caprichosas, pero yo estudiando y aprendiendo cómo hacerlo yo, también podía facilitarme el poder enseñarlo, ¿verdad? De manera sistemática. Así es. Gracias, Walter. Gracias. Muy emocionante todo lo que has contado. Anton, bueno, y se ve lo que hacen todos, ¿no? Porque, digamos, después les voy a mencionar algunas de sus trabajos, pero Walter es conocido por haber armado la gran escultura de Atlas en el mural de la Universidad de Francisco Marroquín. Vos, Anton, has generado muchos atlas también y estatuas de la libertad, que acá preguntan si la obra que tienes detrás, la pintura detrás de Walter es obra de la artista argentina Ana Negro. No, es obra del mismo Walter, así que es de él. Pero Anton, en tu caso, contanos un poquito de cómo comenzaste con el arte y la influencia que tuvo Ayn Rand. Bueno, yo siempre supe que me gustaba pintar. De hecho, era el que pintaba los dibujos de las fechas patrias en Argentina en la escuela. Cuando mi familia, mis padres ven que a mí me gusta pintar, bueno, me arrimo a alguna profesor o profesora de pintura y de dibujo, pero realmente no encuentro nada que realmente me impacte. Es decir, hay que entender que esta zona donde vivo yo, la zona de Corrientes, es una zona muy despoblada. Acá son vastas zonas de ganadería y de plantación de árboles con muy poca gente. O sea que no hay muchas personas en el sentido que uno entiende la definición de ciudad como el lugar donde intercambiar comercio y conocimientos, o sea, donde aprender. Y por lo tanto mi vida se fue deslizando por otros caminos. Bueno, me recibí de farmacéutico, tengo mi farmacia, pero en algún momento alguien tuvo la idea de regalarme para mi cumpleaños La Rebelión de Atlas, la edición traducida en español, por supuesto. Voy a leer esa piedra en inglés. O en ese momento no podría haber hecho porque era demasiadas páginas. Sí. Y mi vida realmente cambió. Fue demasiada energía, no sabía qué hacer con esa información, por lo tanto lo leí por segunda vez a La Rebelión de Atlas, leí El Manantial, me encantó, fui a Buenos Aires nada más que para escuchar una edición del 50 aniversario de La Rebelión de Atlas, donde hablaba Eduardo Martí presentando el libro, donde estaba con la presidenta de la editorial que presentaba el libro, me senté al lado de Luis, que fue el traductor de La Rebelión de Atlas, que me contó cómo había elegido la versión argentina. Y fue como demasiada inspiración, emoción, no sabía qué hacer con todo eso. Quedé tan inspirado que me puse a escribir sin tener idea todavía de los libros filosóficos que posteriormente vendrían de Ayn Rand, como Capitalismo, el ideal desconocido, Filosofía, ¿quién la necesita? O El Manifiesto Romántico. Puse a escribirme libros de pequeñas historias de pueblo que había escuchado acá en Corrientes, y después entendí que en realidad eran historias con mucho heroísmo, con mucho heroísmo detrás de la primera, segunda y tercera capa de la historia. Y reconozco que fue toda una influencia directa de Ayn Rand. En algún momento, mirando pintura por YouTube, porque como les decía, nunca encontré realmente los maestros que yo consideraba que me pudieran transmitir algo, que fuera un poco más allá de dibujar la casita y el arbolito, y la montaña y el solcito.
Ya en el mundo de YouTube, en el mundo moderno, recibo la invitación para ir a un workshop en Estados Unidos de 6 o 7 días y fui, y realmente ese fue el puntapié para empezar a pintar y crecer, y es algo que yo considero que todavía tengo todo un futuro por delante. Usando otra frase de Ayn Rand que me ayudarán ustedes a recordarla bien, pero es algo así como que la persona que ya está viviendo en el futuro puede organizar su presente actualmente. Y bueno, desde entonces... Aquel que lucha por el futuro lo está viviendo, lo está viviendo hoy. Entonces puedo decir que realmente encontré varios profesores muy clásicos que se han formado en la línea de la pintura clásica impresionista americana, que increíblemente está muy conectada con el impresionismo francés, porque hay como un linaje de profesores y de alumnos que para mí han sido de una gran ayuda. Y ahora, con algunos años de más, pero con el entusiasmo y la energía intacta, no dudo en hacerme pequeñas escapadas cada vez que puedo, porque realmente aprendo mucho y me canso mucho. Y rescato lo que dijo Leandro, que me encantó con la claridad con la que habla y cómo se expresa, que dijo, pintar es decidir todo el tiempo. Y lo conecto con las ideas de Ayn Rand, ¿no? que decía algo así como, hay que discernir, hay que separar la paja del trigo, decir esto pinto, esto no pinto. Y la pintura, y por supuesto que la escultura y todas las artes tienen mucho de esa práctica de decidir. A lo largo de un minuto uno tiene que hacer 120 decisiones y uno sabe que pone en juego toda la obra, toda la vida, porque 2 o 3, 4 decisiones y destruye todo lo que venía formando. Eso es algo que la pintura y todas las artes en general tiene, y que a su vez pienso que es como un aprendizaje para la vida, ¿no? Le decía, el otro día conversando con mi hijo, le decía, en la pintura como en la vida uno puede equivocarse y debe equivocarse y no pasa nada, porque después al otro día se puede hacer otra pintura, pero es como decía Leandro, decidir. Totalmente de acuerdo. Sí. Leandro, ¿vos cuándo empezaste? ¿Cuándo agarraste un lápiz por primera vez? Bueno, la pregunta era más cómo decidimos ser artistas o cómo empezamos a crear nuestro arte. Como vos quieras, lo que quieras. Bueno, las dos. Desde chico siempre me encantó. Debo decir que uno cuando es chico siempre mira a los adultos o a los chicos más grandes, a sus primos, a sus amigos. Y yo tenía a mi primo que él dibujaba, y yo recuerdo bien, porque esto quizá por influencia de Ayn Rand que me llevó a analizar mucho de mi vida personal, me di cuenta que él dibujaba tapas de álbums de música, y después terminé entendiendo que a mi primo, que él dibujaba muy bien, y a veces nos sentábamos a dibujar, él había ganado inspiración de otros artistas que habían creado ese álbum musical. Y es así como si fuera un rayo artístico que va pasando de persona en persona y la inspiración va pasando de persona en persona. Y bueno, el arte es algo que creo que es casi lo más humano que existe, porque casi toda sociedad humana ha creado arte. Siempre creo que a los individuos que tienen esa sensibilidad en este caso lo visual, ¿no? El ojo, tienen ese sentido estético sensibilizado y desarrollado, siempre de alguna u otra manera termina llegando. Y en mi caso siempre me gustó dibujar, y de hecho una vez que terminé la secundaria, decidí estudiar dirección de arte de publicidad.
y lo que más me inspiró a elegir esa carrera es ver ciertas publicidades que hace mucho que ya no pasan en la televisión, no sé por qué, pero que creo que es del arte más objetivista que he visto en un medio masivo, que son las publicidades de perfumes, principalmente de perfumes, porque uno puede hablar de el mundo de la moda, que es muy estético, pero hace, bueno, 2000, en el año 2010 más o menos, que yo estaba terminando la secundaria, me quedaba fascinado con esas, aparecían, digamos, modelos en un mundo totalmente creado por personas muy artísticas, unos escenarios de ensueño, por así decirlo. No sé si alguien que me está escuchando tiene alguna idea de lo que estoy mencionando, pero era algo que era muy estético de ver, sobre todo cuando en la televisión uno se puede encontrar con lo peor del ser humano, básicamente. Con las noticias y el morbo de qué es lo terrible que sucedió hoy, y ver todo lo contrario, una belleza al máximo, es algo que genera cierto shock. Y cuando yo iba a estudiar, que tenía bastantes horas de viaje, me ponía a dibujar, y a las personas, yo se le mostraba a un profesor mío de Historia del Arte, y él me decía, tenés que ser artista. Y nunca lo había pensado realmente porque no conocía artistas que vivieran del arte. Y la realidad es que una vez que llegué al terminar mi carrera de publicidad, me di cuenta de que amaba mucho más el arte que la publicidad, y comencé a estudiar dibujo y pintura clásica, que era lo que yo quería, porque yo me esforzaba en representar, si veía algo que me gustaba, representarlo fielmente. Y esa idea artística que predomina mucho de dibujar cualquier cosa y ya es algo de valor, nunca me pareció algo atractivo realmente. Entonces, eso es un resumen básicamente de cómo empecé a crear la mayoría de mis obras. Gracias, Walter. Gracias, Lean, perdón. Una última pregunta, vamos a las preguntas del público, y después también les quiero mostrar la página y las obras que tenemos de estos grandes artistas. La pregunta, Walter, es para vos, porque sé que estás lanzando Atlas, el pilar del mundo, que lo hemos mostrado así, está en el flyer que hemos hecho y demás. Pero contanos un poquito, porque vos habías creado otro Atlas que está en el mural de la Universidad Francisco Marroquín, pero este Atlas incluso es diferente a los Atlas que hemos visto siempre, ¿no? Tiene algunos aspectos particulares. Voy a ver si puedo compartir, a ver, un segundito acá, a ver si ven. Mientras tanto les voy a ir mostrando la página también, pero me parece que es importante, a ver. ¿Ven ahí la pantalla o no? No quiero que vean mi computadora, que es un desastre. Sí, la vemos. Ahí están viendo. Bueno, Sí. Estos son los artistas, ya los vamos a presentar. Walter, esta es justamente la obra de la que estamos hablando. Me gustaría que contaras un poquito qué características en especial tiene este Atlas, ¿no? Porque es diferente a todos los que vi hasta ahora. Claro que sí. Muchas gracias, María. Sí, esta te diría yo que es una obra importantísima en mi vida, aparte de ser siempre el último monumento lo tomo yo como uno de los más importantes, no necesariamente de los más queridos, pero sí de los más importantes. Y esta estoy segura que se va a convertir en una de mis más queridas, porque nace en realidad porque yo regalo a mi mecenas, a mi cliente, un libro de la rebelión del Atlas. Y él se enamora del libro. Él es un empresario muy, muy importante en Guatemala, del desarrollo inmobiliario.
son muy grandes y bueno, se encantó, iniciamos una conversación filosófica, moral, especialmente en el tema de política y libertad. Él depende, o todos dependemos, pero en particular él con una responsabilidad muy, muy grande, liderando, te diría yo, miles y miles de empleados. Consideré que era una gran oportunidad porque estaba realizando este nuevo edificio corporativo en una zona muy importante de la ciudad de Guatemala, HQ Fontavela se llama, y pues vi la oportunidad de recomendarle en el lobby del edificio de colocar una representación simbólica, ¿verdad? Un monumento escultórico que pudiera representar la visión de lo que se practica en el edificio. Y me compró la idea a pesar de que él tiene bastante gusto por el arte moderno, siempre tratando de encontrar belleza, y de hecho ha adquirido varias piezas mías, pero este era un proyecto muy, muy importante porque la escultura pues es de 3,30 metros. Si él se levanta es un hombre de 2,50 metros. Ya lo tomo yo como un gigante. Y entonces era fundamental ganar esta competencia. Él encima de todo, luego de haberle puesto, digamos, ofrecido la idea y él haberla comprado, todavía por relación con sus socios, me tuvo que sujetar o se vio obligado a sujetarme a una competencia en donde, bueno, esa es otra larga historia, pero ganaste. obviamente lideramos, ganaron las ideas objetivas y racionales, y entonces lo creé, tanto que la vamos a inaugurar precisamente de este jueves en 15, el 1 de julio va a ser la inauguración en grande, y ahí va a estar una placa con un pensamiento mío dedicado a la escultura, que cabalmente ahorita les voy a dramatizar en breve, cuando les haya explicado un poquito más de la escultura. Va a haber un museo, va a haber un pequeño museo con todo el proceso, en donde va a haber un pensamiento de Ayn Rand. Esta es la primera vez que veo yo esto en Guatemala de manera tan, digamos, expuesta por parte de un empresario al público, atreviéndose a mostrar un pensamiento de Ayn Rand, lo cual automáticamente está diciendo él, Ayn Rand importa, es decir, su visión importa, su filosofía importa, y su pensamiento, porque él va a escribir otro pensamiento allá en el museo. Es una reflexión de la valentía y de la defensa a la libertad que hubo que tener el año pasado, en toda esta época de la pandemia, para poder salir adelante con tales niveles de reto. Pero ya explicando un poquito más de la escultura, ¿verdad? En realidad está representando a los héroes de la rebelión de Atlas de Ayn Rand. Este es la abstracción universal de lo que podría ser cualquiera de los héroes de la rebelión de Atlas. Puede ser un John Galt, un Hank Reard, un Francisco de Anconia, o cualquiera de ustedes, el espíritu de todos ustedes defendiendo lo mejor del hombre. Y está en su momento hincado cuando está a punto de arrodillarse y tiene aquel famoso pensamiento en donde Ayn Rand precisamente escribe: ¿qué es lo que le dirías al Atlas si sangre estuviera corriendo, ¿verdad?, por su rostro o sudor? Ahorita ya no me acuerdo si era sudor o sangre, pero haciendo tal nivel de esfuerzo, ¿qué le dirías, verdad? Es decir, baja el mundo o mantente arriba, que era el eterno dilema dramatizado por Ayn Rand entre la figura de Dagny y la figura de John Galt, ¿verdad? Es decir, el que no se rinde y el que decide no rendirse, pero más inteligente, ¿verdad? Y
esto es lo que representa cabalmente ese momento. Entonces, él está hincado, está sufriendo, está cansado, pero no se va a rendir. Esta, diría yo, que representa mucho a lo que sería Dagny Taggart, más que John Galt, Dagny Taggart. Y es el hombre que es el centro del universo. ¿Cómo está representado el centro del universo? Él está entre Júpiter, porque donde está hincado es Júpiter y está sosteniendo la Tierra. Obviamente ya no es la figura mitológica, ¿verdad? Que lo que estaba cargando era el reino de los cielos, the vault of the universe, como se le llama en simbología clásica, ¿verdad? Sino es la Tierra. Entonces él mira hacia arriba con una mirada, digamos, enfocada, certera. No hay dolor en su rostro. Es decir, que él es seguro de sí mismo, tiene certeza de dónde va. Nadie lo va a doblegar, ¿verdad? Entonces, automáticamente, pues está representando todos los valores más esenciales que son heroificados y simbolizados en la rebelión del Atlas, los valores que el empresario, el emprendedor, porque es una obra dedicada al emprendedor, es una obra dedicada al emprendimiento. En este edificio corporativo lo que van a ver son oficinas ya de empresas corporativas formadas y en crecimiento, en donde tienen que practicar el uso de su mente, la razón, el propósito, obviamente, la ambición, independencia, justicia, todos estos valores que de una sola pincelada, de una sola cincelada, lo vemos en la imagen Atlas, pilar del mundo. Eso es básicamente en términos generales. Walter, lindísimo todo lo que contás, sumamente, los motores del mundo, ¿no? En una pincelada, como dijiste vos, podemos ver exactamente los motores del mundo, aquellos que en toda Latinoamérica tratamos bastante mal, y creo que esta obra va a ayudar mucho a ponerlos de nuevo en su lugar, ¿no? Y a reconocer el rol que tienen en hacernos a todos la vida mejor, más entretenida, más larga, más feliz. No tengo palabras para agradecerle a todos por las obras. Antes de pasar a las preguntas de las personas, quiero ver si puedo compartir con ustedes un minuto. A ver. Los voy a invitar a todos, después del webinario, a visitar la página de arte, entrando a ainranlatam.org/arte. Ahí van a poder ver una pequeña presentación de la Ayn Rand Center Latinoamérica y qué es lo que estamos buscando con esta página. Y ahí van a ver los 3 artistas que estamos presentando hoy. Tengo el internet un poco lento, perdónenme. A Anton Barreneche, a Walter Peter Brennan, a Leandro Luxisano. Próximamente estamos presentando, vamos a hacer otro webinario con algunos, en inglés, con algunos de los artistas americanos, como es Michael Newberry, y un fotógrafo que luego al final también del webinario les quiero mostrar algunas fotos que vamos a presentar porque considero que es espectacular. A mí a veces no he considerado la fotografía como arte, pero ahora estoy empezando a cambiar de opinión y creo que hay algunas cosas que realmente me llegan al alma. Así que para hacer rápidamente una pequeña recorrida, entrando en Anton, cada pintura tiene un valor y la idea es que parte también de la generosidad de estos artistas es que parte de lo que se vende a través del Ayn Rand Center va a ir para la misión justamente de nuestra fundación. Tenemos Atlas en azul, lanzando la red. Tengo más obras de Anton que no hemos llegado a poner todas, pero de a poquito vamos a ir subiendo todas. Entre mar y tierra, mucha agua en las obras de Anton, me encanta. Barcos en puestas del sol, Atlas desde la tierra, Atardecer en el mar. Y esta obra que acaba de lanzar, que me ha llegado al alma, que es Camino a la Libertad, y es creo que has hecho unas cuantas estatuas de la libertad, pero creo que esta me ha llegado al alma por los colores, por lo que transmite. Me imagino, como te comenté, a los inmigrantes de hace unos cuantos, 2 siglos atrás, o sí, en 1700 llegando, cruzando el océano para llegar a Nueva York, lo que hizo Ayn Rand en su momento también, cuando viajó a Nueva York, y viendo esta imagen por primera vez, realmente súper inspiradora. Luego lo tenemos aquí a Walter,
con todas, no sé si son todas tus esculturas, pusimos algunas. El Atlas Pilar del Mundo también lo tendremos en un tamaño más pequeño para que la gente también lo pueda comprar, tanto en bronce como en mármol sintético. La Musa de la Innovación, que también es una belleza, con alas y sin alas, la más tecnológica y la menos tecnológica. El Arquero, que también es una preciosura. El Guerrero Ril. Sofía, el nacimiento de la cultura, que es uno de mis preferidos, porque es como de ese libro de la cultura sale justamente la sabiduría. Cuando me haga rica te voy a comprar Sofía. Dueño de tu propio destino, también es realmente lindísimo. Y acá está la Musa de la Innovación sin alas también, y Prometeo liberado. La verdad que una más linda que la otra. Me gustaría tener mi propio museo y poder comprarles todas las obras. Y lean, a quien voy a presentar, a ver un segundito acá, y ya vamos a las preguntas. Lean lo mismo, El poder humano, ese brazo, lean, para que todos empiecen a trabajar un poco el musculito. La verdad que es una cosa divina. Esperanza, que tiene una mezcla de esperanza y de orgullo, esa cara la verdad que transmite tanto con una simple mirada. Después están estas obras muy eróticas y muy lindas, Detrás y Reposo. La verdad que lo que has logrado, la luz que has logrado en esas piezas me maravilla. Si la tengo que mirar parece, hasta casi parece de cerca, la mirás y parece una foto, una maravilla. Manos de placer y belleza femenina. Y aunque no esté acá, me gustaría mostrar también, tenemos, no son pinturas, porque las pinturas están vendidas, pero de Michael Newbery vamos a tener lo que se llama giclée, que son reproducciones de muy buena calidad de dos pinturas. Una es un hombre y una mujer, supongo que acabados de haber hecho el amor, es una receta de amor con mucha luz, realmente lindísima. Y el Icarus Landing, aterrizando, que también es una obra que ha sido comprada por un gran coleccionista de arte. Así que voy a dejar de compartir acá y invito a las personas, acá ya tenemos algunas preguntas en el chat, y pueden levantar también la mano y charlar un poco con Anton, Walter y con Lean. A ver, vamos a ir por acá primero. Gerhard manda saludos de guatemalteco desde Argentina. Bueno, saludos a todos los que están por aquí. Hermosa pintura detrás de Walter. La pintura detrás de Walter la preguntaba si era el artista Ana Negro, pero no. A ver. Acá pregunta María Herminia. Puede contestar el que quiera. Difícil generar belleza cuando no hay libertad. ¿Será por ese motivo que el arte que promueven los regímenes colectivistas sean más esquivos a la belleza? ¿Qué opinan? Bueno, yo creo que no. Yo creo que el concepto de belleza no necesariamente pelea con el concepto de defensa de la libertad o no. Yo creo que son dos temas desligados y que en un momento dado pueden ser integrados, pero no, porque de hecho la búsqueda de la belleza es un entendimiento objetivo de cómo ve uno la realidad. Y hay muchas personas, digamos, con un gran sentido común en algunos aspectos de la vida y en otros, digamos, están contaminados por el altruismo y pueden practicar ambas. Digamos, ejemplo sería, de una vez para mencionar la segunda parte de la pregunta, es en los regímenes colectivistas es donde más han usado el realismo ya estando en ese estado, porque ellos lo ven como un medio objetivo para promover sus ideas irracionales. Es una gran contradicción. Es un poquito como Dalí, digamos. Dalí, ya sabemos, pues los que hemos estudiado y profundizado un poquito en los bustos de Ayn Rand en el arte, está en el Manifiesto Romántico. Una de sus obras favoritas es precisamente Hipercubo de Dalí.
Y Dalí era un platónico, un neoplatónico y un irracional por excelencia. Es decir, él creía en la contradicción, él creía en que A es A y no B, y lo representaba de una manera perfecta. Eso es lo que lo hizo el genio del siglo XX, en realidad, el genio de genios de la pintura, porque cuando uno se mete y observa una obra de Dalí, uno cree, uno llega a estar convencido y llega hasta sentir que está dentro de esta irracionalidad, de esta irrealidad, ¿verdad? De este mundo que pareciera un mundo onírico, de sus sueños, ¿verdad? Pero expresa la idea de manera genial, perfecta y también bella. Hitler, el mismo Hitler, utilizó precisamente a Albert Speer, que fue un arquitecto, y estaba también, había un escultor, ahorita ya no me acuerdo el nombre, pero este escultor era magnífico y lo que usaba era arte perfectamente realista, estaba influenciado por los griegos, por el Renacimiento, y aún así apoyaba el régimen nazista, ¿verdad? Entonces, yo creo que no necesariamente hay conflicto entre belleza y libertad, ¿verdad? Y colectivismo. Mauricio Ayerdi, tenés la mano levantada, si querés desmutearte, adelante con tu pregunta. Gracias, Walter. Gusto. Mauricio, no sé si no te escuchamos. Ahí está, ¿me escuchan? Sí. Sí. Bueno, buenas noches. Acá presente, muchas gracias por esto. Y emocionado de descubrir a Walter y a Leandro, que no los conocía. Muy contento. Y tengo dos preguntas que se pueden contestar en la misma respuesta. Primero, si cualquiera puede contestarlo, si sienten los artistas que a medida que van siendo más racionales, su sentido del placer por el arte aumenta. Y la otra pregunta es si el sentido estético del arte del hombre nació con la Grecia clásica. Nada más, gracias. Bueno, me gustaría contestarle al querido amigo Mauricio Ayerdi. Pienso que cuando uno se vuelve más racional y más domina la técnica y los conocimientos, más se disfruta del proceso creativo. O sea que no todo es cuestión de inspiración, si pudiéramos poner una palabra, sino que también es cuestión de transpirar la camiseta y trabajar y tener un método y dedicarle horas y horas y horas. Gracias. ¿Quieren agregar algo? Lo tenemos, si no, a ver, perdón, tenemos una mano levantada por ahí. A Miguel Gómez, si querés desmutearte. Miguel, ¿andás por ahí? Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Muchas gracias. Pues mira, más bien es un comentario de felicitación a Walter pues, por el proyecto en HQ Fontavela y pues ver esa motivación en la audiencia a través del arte que los motive de alguna manera a comenzar o a indagar, a prestar atención a lo que son las ideas en el entorno corporativo y en el ecosistema empresarial y de emprendedores, haciéndoles comprender de una forma bastante extendida que el hecho de que el sector o el edificio cuente con los recursos para poder extender las ideas no es obligación de las personas aceptar estas ideas, sino que el monumento lo que hace es incentivar la duda y atraer al consumidor de contenido, ya sea un contenido de arte, un contenido de texto o un contenido de audio. Hacer esa pausa cuando uno entra a este lugar corporativo. De hecho, pues los que estamos acá en Guatemala conocemos que el sector es de muchas reuniones
yo recibo muchos clientes internacionales precisamente por el hotel. O sea, es un ecosistema de lugar en donde hay un hotel, hay una plaza comercial, y ahora que está la parte corporativa de las oficinas, pues como que los viajeros de negocios no tienen mucho que salir a buscar, sino que lo encuentran todo en un solo sector, y poder internacionalizar estas ideas a través de la conectividad empresarial y que esto esté representado por medio del arte, para mí la verdad que es un plus, y felicitarlos tanto a todos ustedes por la difusión de las ideas y por esta expresión de arte que en realidad es un trabajo en donde se está intercambiando el valor por valor, porque cada persona que llega a este punto es porque va a hacer negocios o va a consumir, y el arte está expresando, obviamente tiene un costo que esté este monumento acá, y está retribuyendo ese valor cuando uno entra, esa visualización y poder sentirse identificado. Sinceramente, pues es una actitud tanto individualista en el contexto de ganar, no es algo forzado como ver una pancarta de Stalin o una publicidad, sino que todos estos empresarios que tienen la capacidad de capitales para poder invertir en estos edificios, lo hacen teniéndolo, y no lo hacen de una forma autoritaria y totalitaria, sino es algo que llama a la audiencia para que consuma, y pues felicitarlos a todos ustedes. Eso es todo. Gracias, Miguel, por tu comentario. Y yo les quiero preguntar como una última pregunta, antes de contar también qué otros artistas se vienen, es ¿qué tienen para el futuro? ¿Qué tienen en vistas para el futuro? Si ya están pensando en alguna próxima obra, si hay algo en particular que les gustaría, digamos, llegar como artistas o realizar como artistas. ¿Tienen algo que dicen, esto lo estoy dejando para más adelante, o en realidad van haciendo camino al andar? Es para los tres. Bueno, dale, Anton, porfa. Perdón. No, yo que me gustaría dedicarme en mis próximos años a gente haciendo trabajos específicos en el mar o en los barcos. Es algo que me atrae mucho. Es decir, le veo cierto heroísmo y conocimiento y manejar la naturaleza, conocer la naturaleza para poder manejarla. Me gustaría perfilarme, especializarme, dedicarme al mundo del trabajo en el mar en los próximos años, como idea redonda. Me vas a tener como cliente porque no hay nada que me guste que las pinturas que tienen agua y que tienen mar, así que ahí me tenés también. Lean vos. Bueno, yo realmente es algo que no puedo controlar, mi cerebro funciona así, y el arte es una de mis disciplinas, y actualmente me estoy enfocando en un libro. Estoy escribiendo un libro que tiene algún componente filosófico y de una manera amplia, inspirada por Ayn Rand, pero es un libro en el que trato muchos temas y en el que voy a poner de manifiesto, investigar mis ideas sobre el arte, y eso me va a dar un puntapié inicial para crear una serie de obras con un buen fundamento teórico, porque realmente a mí me encantaría leer el volumen 2, 3, 4 y 5 del Manifiesto Romántico, pero ya no la tenemos más, lamentablemente. Así que me gustaría, desde esa idea seminal de Ayn Rand con el Manifiesto Romántico, ampliarlo, agregando mi visión para también ayudar a muchos otros artistas que yo realmente a veces me pongo a ver qué están creando, porque hoy en día muchos artistas se dedican a crear arte para videojuegos o películas y se llama arte conceptual, y son artistas realmente talentosos. Hay una página web que es, creo que la más importante para este tipo de arte, que se llama artstation.com, y realmente me encanta ver el talento de esos artistas, pero creo que no solo el talento hace bueno a un artista, sino también es ese sentido de la vida, esa filosofía base que es la que genera estas creaciones estéticas. Así que
primero me quiero centrar en sentar bien las bases teóricas, filosóficas de mi sentido de la vida, para a partir de ahí crear obras que realmente representen mi visión de la vida. Buenísimo, Lean. Walter, antes de que conteste vos, lo tengo a Coqui acá que quería hacer una pregunta, así que te dejo como para que cierres vos con tu comentario. Coqui, adelante. No te escuchamos, Coqui, no sé si, a ver, ¿estás muteado? Ahora sí, creo que sí. Perdón. Bueno, que primero, acá de Lima, nada, agradecer por su tiempo. A mí me encanta escuchar sobre artes, ¿no? La estética, y yo con Ayn Rand tengo 1 año y medio ahí leyéndola, y lo que ustedes dicen pues me resuena muy bien. Y ahora mi pregunta va por el lado del arte contemporáneo, ¿no? Porque me cuesta entender mucho el arte contemporáneo, no todo, ¿no? Entonces, y es difícil entenderlo. Entonces me metí a un curso sobre comprensión de arte contemporáneo, y yo quería pues decirle al expositor, que era un curador, el plátano con el parche en la pared en el Museo de Guggenheim, no, eso es arte. Y de plano dijo el curador, gente, si una obra ya está en un museo, ya es arte, para no discutir si eso no es. O sea, yo me quedé con toda la energía, me inscribí justamente para discutir, me dijo, no, ya está en el museo, es arte. Y hoy se dice que todo es arte, no hay valoraciones. Entonces, ¿cuál es su percepción en esto, no? Ya que ustedes están metidos, y creo que vendría bien un poco más de luz, seguro la discusión será larga y por mucho tiempo, pero sobre todo esa es mi pregunta, a ver, comentarios sobre este tipo de arte contemporáneo, sobre este tipo, ¿no? Gracias. Bueno, muchas gracias, Coqui, por tu pregunta y por tu participación. En realidad es una excelente pregunta, es la pregunta del millón, una de las preguntas del millón. Pero yo te diría, Coqui, para ser breve y resumido, está muy bien explicado en la parte precisamente de lo que es arte y no es arte bajo la definición objetiva de Ayn Rand, ¿verdad? Yo te diría que este profesor, el cual recibiste tú esta opinión, precisamente cometió el famoso error de la primacía de la conciencia. Es decir, él por capricho definió que solo por estar en un lugar y ser un museo ya era automáticamente una obra de arte. Es como decir, si yo quiero que sea el urinal al revés de Marcel Duchamp una obra de arte y solo lo firmo porque yo digo que es arte, entonces ya es arte. Eso es precisamente primacía de la conciencia y no primacía de la existencia. Si nos vamos precisamente a la definición objetiva de lo que es y no es arte, tenemos que una obra de arte es la recreación de la realidad según tu visión del mundo. Bueno, si es una recreación de la realidad, porque no hay algo que salga del contexto de la realidad, todo es parte de la realidad. Y si tú lo que estás es recreándola y lo tienes que hacer de manera simbólica, estás obligado por la representatividad, entonces solo puede ser arte algo que entiendas. Ese es un aspecto. Tú podrías argumentar, ¿verdad? Es que el banano pegado en la pared se entiende, el urinario al revés se entiende, pero no solo debe ser entendible, sino también debe ser representativo y tiene que tener un sentido. Es decir, tiene que tener un sentido que precisamente tú comprendas. Un urinal al revés, ¿qué sentido tiene? No tienen un banano pegado en la pared, dices tú, tal vez es el banano que le estás dando de comer al simio en el zoológico, ¿verdad? Y entonces estás tratando a los apreciadores del arte como simios, ¿verdad? Es decir, el arte es una recreación selectiva de la realidad de manera representativa. Y otra cosa, tiene que ser bella. Ese es otro tema muy extenso, pero estamos obligados a utilizar la belleza por un aspecto en particular, no tanto por provocar placer, porque eso depende de la visión del artista, ¿verdad?
sino más que todo estamos obligados en la parte compositiva a arreglar, a ordenar, porque la mente humana percibe mejor el orden. Entonces la belleza tiene ese aspecto comunicativo de entendimiento y orden. Entonces, todo lo que se aleja del entendimiento hasta un punto donde ya no se entienda, deja de ser arte, Coqui, ¿verdad? Gracias, Walter. Pues muy clara tu explicación. Me queda una, quería terminar acá, pero una muy buena pregunta de Daniel, que dice, ¿cómo sería el proceso de pensamiento para que una persona desde fuera entienda la expresión que el artista dio de la misma? Es decir, su conclusión sea lo que el artista quiso expresar. Bueno, esa es una de las preguntas más complejas, precisamente, que Ayn Rand la aborda, y es lo que hablábamos al principio. Lo que responde es el proceso psicoepistemológico del arte, pero eso hay que masticarlo, hay que desglosarlo, y dicho en muy pocas palabras para no extenderse demasiado, ¿verdad? La psicoepistemología del ser humano lo que hace es, digamos, en el proceso epistemológico normal, la psicoepistemología es cuando el ser humano está extrayendo un folder de atrás para adelante en la conceptualización, ¿verdad? Y está resumiendo y formando exactamente el concepto, es el proceso psicoepistemológico. El proceso psicoepistemológico en el arte es precisamente de afuera hacia adentro. Ese es el proceso psicoepistemológico en el arte. Lo que está sucediendo es que uno tiene una imagen enfrente. Esa imagen a uno le provoca, le está representando algo. Ese momento en donde esa imagen, digamos, visual, veamos una pintura, precisamente de Dalí, lo que Ayn Rand pudo haber percibido del hipercubo cuando Cristo estaba flotando y su musa abajo lo estaba admirando, ¿verdad? Y entonces ella lo que percibió fue una veneración heroica de la mujer hacia el hombre. Ese momento, esa sensación del concepto de veneración heroica es precisamente el proceso psicoepistemológico en el arte. Es decir, que uno ve una imagen, lo que está es representando un concepto puramente mental. En ese momento que uno lo está captando, es que es el proceso, digamos, de captación, y en el proceso creativo es invertido. Es muy interesante, ¿verdad? Es parte del proceso creativo. Pero eso es lo que yo contestaría sobre el proceso de afuera hacia adentro. Walter, nos has dado no solo una clase de arte, sino también una clase de epistemología recién. Los voy a poner a Warren y a vos juntos para que nos den una clase referida al arte y referida también a la epistemología. Antes de que se vayan todos, nos quedan, en realidad ya pasamos la hora, quiero compartirles también las fotos que vamos también a ofrecer, todavía no están subidas a la página, pero que considero que justamente representan esto que estamos diciendo, ¿no? El sense of life que Ayn Rand mencionó del hombre heroico. A mí me gustan mucho también los cuadros que tienen gente, pero gente activa y haciendo cosas, y si bien estos no cuadros son fotos, pero creo que justamente también representan eso, así que déjenme compartirlo en un minuto con ustedes. El artista se llama Gene Fidelman, es escalador de montañas y ama la belleza femenina y masculina también, y decidió, siendo escalador de montañas y viviendo cerca del Parque Yosemite y cerca de grandes rocas montañosas, combinar su amor por la belleza humana y justamente por la escalada. Así que voy a ver si puedo compartir acá con ustedes. Ustedes me dicen si se ve bien. ¿Se ve bien? Perfecto. Sí, se ve bien. Así que voy a mostrar algunas fotos solamente de él. Vamos a compartir varias. Como les dije, se llama Gene Fidelman. Son fotos que considero realmente, son todas en blanco y negro, por lo menos en esta categoría que se llama Stone Nudes, desnudos en las rocas, digamos. Pero realmente muestra un poco, parecen un poco las atlas, ¿no? Las mujeres las amazonas,
que no solamente posan, sino que además van por la vida luchando y logrando sus metas y buscando llegar a la cima. Así que solamente para que tengan una muestra, una free sample, y luego vamos a subir unas cuantas fotos más. Así que creo que ya no nos queda mucho tiempo, los invitamos a todos a visitar nuestra página, ainralatam.org/arte. Señores, los tres invitados, ¿quieren decir algo finalmente acá a la audiencia? Bueno, yo solo quiero agradecerte a ti, a Nixon, a todos los que nos acompañaron en este webinario, y una especial felicitación y deseo de buena voluntad a Anton y a Leandro. Muchas gracias por sus valiosísimos aportes y los animo a seguir luchando en la búsqueda de la belleza, de la excelencia y de una visión heroica del hombre. A ti, María, finalmente, agradecido con este emprendimiento. Estoy seguro que va a ser todo un éxito y vamos a lograr promover las ideas de la razón, de la belleza, de la libertad, del capitalismo. Walter, me olvidé, me quedó pendiente. ¿Tenés algo en mente para el futuro o no? Me quedaste pendiente tú. Bueno. Una obra que tengas pendiente. Resumido en tres oraciones. Yo estoy constantemente vendiendo nuevas ideas. No te olvides que yo trabajo poco formato pequeño, mucho formato colosal, ¿verdad? Grande. Entonces tengo que planificar de antemano, poner el ojo en la mira de los potenciales capitalistas e inversionistas. Y bueno, siempre tengo esta idea que he tenido desde hace 20 años, más, desde hace 30 años, cuando leí por primera vez La Rebelión de Atlas, que fue donde aprendí el concepto del self-made man, ¿verdad? Siempre he tenido esta ilusión en el futuro de crear un monumento tan grande, tan grande, de 100 metros de altura, más grande que la Estatua de la Libertad, que represente precisamente a Master of Your Own Destiny, a dueño de tu propio destino, porque creo que sería una manera en la que yo podría poner un grano de arena en este mundo, y para poder influenciar en cambiar mentes, cambiar gustos, cambiar visiones del mundo. Así que esa es, pero no está logrado. No está logrado. Llevo 35 años luchando por él. No tengo duda que lo vas a lograr, y más que un grano de arena va a ser toda una playa. Allí vamos a estar con ese tamaño. Vamos a estar allá ahí para cuando se lance. Lean, ¿algo para decir a la audiencia acá al final? Ay, perdón, adelante. ¿Te escuchamos? A ver ahora. Ahora sí, estaba muteado. Sí, yo quería responder un poco a la pregunta que había hecho Mauri a Yerdy, porque cuando él preguntó yo estaba muteado y no pude hablar. Él había preguntado en la relación de la racionalidad con aumentar el placer, me parece, había contestado Anton. Y yo creo que hay una relación en el sentido de que mientras más uno entiende racionalmente la existencia, la realidad, uno más se va acercando a ese punto dulce de la existencia donde realmente puede derivar placer todos los días de la existencia y disfrutar realmente de la vida. Así que sí, realmente hay una asociación realmente entre la racionalidad y el placer. Y él había preguntado sobre la Grecia clásica. Y realmente si uno ve la historia del arte antes de la Grecia clásica, ve que los griegos realmente ensalzaron como nadie. Si uno ve las obras de los egipcios, obras incluso europeas de hace decenas de miles de años, el arte era algo que estaba, no elevaba realmente al ser humano a una categoría casi divina, como lo hicieron los griegos. Así que realmente
los griegos realmente han sido para mí, y los han admirado todos los artistas del Renacimiento, porque eso es lo que renació, es esa visión griega que ensalza al ser humano tanto filosóficamente como artísticamente, y cualquier artista que yo admire, como puede ser los grandes artistas del Renacimiento como Rafael, Miguel Ángel, Da Vinci, Donatello, todos se deben a los griegos clásicos, y me gustaría hacer una mención a mi artista preferido, fallecido, porque uno siempre puede encontrar un artista viviente que, bueno, Walter y Anton, las obras que tienen son realmente impresionantes y los admiro mucho, pero en cuestión de artistas que ya fallecieron, quiero recalcar a un gran pintor, para mí el mejor pintor de todos los tiempos, que no se lo suele tener en cuenta, que fue el francés William Adolphe Bouguereau. Y realmente fue el artista que más me inspiró para encontrar esta belleza que tanto nos gusta a los artistas objetivistas, y me gustaría hacerlo más conocido a este artista William Adolphe Bouguereau, que se escribe Bouguereau, y que miren sus obras, que hay un montón, hay cientos de obras que se pueden ver en alta calidad en internet, y realmente es un placer, y creo que es lo máximo a lo que se ha llegado en arte académico, y es un placer mirar sus obras. Así que quería nombrar a ese artista que realmente me fascinó y me inspiró muchísimo para crear mis propias obras. Gracias, Lean. Alba Orellana, que es una gran conocedora de arte, también acá justamente comenta las obras de Bouguereau son preciosas, así que te está dando el thumbs up. Anton, últimas palabras. Bueno, simplemente quisiera agradecerte a ti, María, agradecer a Nixon, agradecer a Walter y a Leandro. Ha sido muy enriquecedora la charla. Me siento muy honrado y muy feliz por esta magnífica idea. Así que desde el fondo de mi corazón lo único que puedo decir es gracias. Gracias. Un placer, ha sido un placer para mí tenerlos a los tres aquí, y a todo el público. Muchísimas gracias por acompañarnos en pasada la hora y media. Inviertan en arte, inviertan en estos grandes artistas, inviertan en el Ayn Rand Center Latinoamérica, y vamos a transformar de a poquito con buen arte y con buenas ideas América Latina. Paso a paso, una mente a la vez. Les mando un beso a todos y nos vemos la semana que viene. Gracias, Walter, gracias, Lean, y gracias, Anton.